A ver si no me falla. Hermanos, en el libro de Efesios, vamos a estar leyendo el libro de Efesios y nos vamos a concentrar en el capítulo 5, en los últimos versos y en los primeros versos del capítulo 6. El libro de Efesios, cuando Pablo lo escribió, en los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Perdón, en los primeros, está dividido en 2 secciones. Y en los primeros 3 capítulos, Pablo habla de los privilegios espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo que nosotros tenemos en la posición con Él en Cristo. Y luego en la segunda sección, ¿verdad? Habla, que son en los capítulos 4 al 6, habla de la responsabilidad que tiene el creyente en esos privilegios que tenemos en Cristo. Entonces, primero habla de doctrina y en la segunda parte, ¿verdad? Habla de la experiencia, de lo que nosotros debemos de hacer como resultado de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En nuestra sociedad, hermanos, estamos viendo cómo está decayendo moralmente. Parece que nos estamos dirigiendo a una anarquía moral. En esta mañana nuestro hermano Bill Gilbert predicaba, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo, alrededor del mundo, y lo que acaba de pasar hace poco aquí, y todavía está aquí en la ciudad de Baltimore. Y hermanos, los problemas sociales que tenemos, la anarquía social que estamos viviendo, no es por la educación. Muchos de los políticos dicen que si educan a los niños, y no solamente los políticos, sino que también personas que no creen en Dios, creen que la educación va a ser el medio para que la gente se componga, para que la gente no sea tan mala de como es. Pero la Biblia, hermanos, nos muestra que no es eso, es el ser humano. El problema del ser humano es la desobediencia a Dios. Los problemas que tenemos socialmente en estos momentos que estamos experimentando aquí en México y en muchos países es porque hemos perdido el temor a Dios por nuestra desobediencia a Dios. En las Escrituras el Señor nos da una guía, ¿verdad?, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y esa es la manera que nosotros podemos arreglar los problemas sociales. El problema social, hermanos, comienza con la familia. Es como una manzana. Cuando una manzana se pudre y están otras manzanas alrededor, ¿qué pasa? Las demás manzanas se pudren también. Bueno, pues es lo mismo con la familia. Cuando una familia está fracturada, es fisurada, está desunida, afecta a las demás familias que están en ese vecindario. Y es una cadenita, es como una red, se expande. Así es de que los problemas que nosotros estamos viendo ahora, que estamos sufriendo, es por las familias que están quebrantadas. Y nuestra cultura quiere mostrarnos, ¿verdad?, la importancia de la familia. Pero el problema es de que la manera que la están proyectando por medio de la televisión y por medio de libros, ¿verdad?, seculares, estoy hablando seculares, no cristianos, lo están proyectando de la manera equivocada. Ustedes pueden ver en los programas de televisión de familia, ¿verdad?, que presentan a la mujer y ella es la que es la encargada de traer el pan al hogar. Ella es la que maneja toda la casa. Y al varón, al papá, lo presentan como una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando ahí. No tiene idea, ¿verdad? Y se dejan de llevar por los sentimientos. Los muchachos los ponen tan inteligentes que hasta el papá debe de pedirle consejos a él, especialmente en el aspecto sexual, porque ellos saben mucho más que los padres. Así es de que, y luego vemos en otros programas de televisión que ya están presentando las parejas del mismo sexo. Y están adoptando hijos. Y lo ven ustedes y todo se ve muy bonito. Todos bien contentos, ¿verdad? El padre, la madre, los hijos. Están 2 personas del mismo sexo con sus hijos adoptados y todos lo ven, pero maravilloso.
Pero la realidad de las cosas es de que en nuestra sociedad está experimentando muchos problemas morales. Ven ustedes cómo hay muchos adolescentes con depresión, ¿verdad? Y a veces en nuestras familias. Y todo, hermanos, es porque la raíz del problema está en las familias. Y es que Dios, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer y los unió en matrimonio, fue lo primerito que Él estableció. La esfera de la sociedad es establecida por la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. Es como, por ejemplo, nuestro cuerpo, una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es nuestra espina dorsal. Pues de la misma manera, así como la espina dorsal es tan importante en nuestro cuerpo, así es la familia para la sociedad. Es la espina dorsal, es la cintura de la sociedad. Y si nuestra cintura no funciona, el resto de nuestro cuerpo no va a funcionar. Hermanos, cuando vemos en Génesis que cuando Dios estructuró la familia, Dios puso este orden social, Satanás inmediatamente vio la oportunidad. Entonces viene Satanás, ¿verdad? Y en el capítulo 3 de Génesis, Satanás engaña a la mujer. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos creados a imagen y semejanza en varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad?, es de que nosotros tenemos la capacidad de razonar. Usted puede hacer decisiones por sí mismo. Tenemos la capacidad de crear. Pero también tenemos algo que somos a la imagen y semejanza de Dios, es en nuestra relación, es relacionar. Dios no es un Dios solo, es un Dios de unión, de unidad, de amor. En el capítulo 10 de Juan, el verso 30, Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Y está hablando de relación, está hablando de comunión. Entonces, cuando Satanás detectó esta oportunidad, lo primero que hizo, hermanos, fue romper la relación entre el hombre y Dios. Fue lo primero que hizo. Engañó a Eva. Eva le dio a Adán. Adán no dijo absolutamente nada y entró el pecado al mundo. Entonces, sabemos en las Escrituras, ¿verdad?, que el pecado, le dijo Dios al hombre, si el día que de este fruto comieres, de seguro vas a morir. Y estaba hablando espiritualmente, porque el hombre inmediatamente después de que comió, vemos los resultados. Viene Dios, enfrenta a Adán, y Adán culpa a Dios por lo que está pasando. Le dice, pues tú, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio. Primero culpa a Dios y luego culpa a Eva. Entonces ahí vemos ya la rotura, la separación de relación entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre. Porque Adán le echa la culpa a Eva de lo que está pasando cuando él era el responsable, ¿verdad?, de su mujer. Entonces, hermanos, vemos cómo cuando el orden social que Dios había creado es completamente reversado, ¿verdad? Y entonces empiezan a pelearse unos con otros. ¿Qué pasa un poquito después? Caín mata a su hermano Abel. Lo mata. Ahí vemos ya un problema social, ¿verdad? Ya vemos cómo la sociedad empieza a decaer. Y eso es por el pecado. Así es de que, hermanos, nuestras familias, nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad es de reflejar la relación del Padre y el Hijo, ¿verdad?, a la sociedad. Si nosotros actuamos o practicamos lo mismo que la gente que no conoce a Dios, entonces, hermanos, es un problema muy grande, porque no va a haber nadie que pueda ayudar a esta sociedad a mejorar.
si nosotros estamos exactamente en la misma situación. Dios quiere que nuestras familias sean exitosas. Claro que no podemos tener familias perfectas, ¿verdad? Porque nosotros somos humanos y nosotros como humanos somos imperfectos. Pero sí podemos tener unas familias exitosas. En el verso 18 de Efesios, capítulo 5, el verso 18, Pablo dice que debemos de ser, dice, no sean llenos de licor, ¿verdad? Sino que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nosotros debemos de aprender es de que para que nosotros podamos hacer la diferencia en la sociedad, es para que nosotros podamos ayudar a la sociedad a mejorar, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir llenos. Ser llenos es de que en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a leer a Efesios capítulo 5. Vamos a ver la guía, ¿verdad?, que Dios nos da para que nosotros como familias podamos ayudar a esta sociedad a mejorar. Efesios capítulo 5, vamos a leer los versos 21 hasta el capítulo 6, verso 4, pero vamos a irnos parte por parte. Vamos a ver el verso 21 primeramente. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Lo primero que Pablo empieza, ¿verdad?, para hablar de la familia, es que dice él, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, como cristianos en el hogar. Y cada uno nos debemos de someter, ¿verdad?, de acuerdo a esa responsabilidad. El verso 22 dice, vamos a empezar con las damas, ¿verdad?, con las esposas. Dice el verso 22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Nuestra sociedad esta palabra de someter la ha volteado, ¿verdad? Le ha dado un significado muy negativo. Y aún hermanas de la iglesia, yo he escuchado hermanas de la iglesia que creen que la palabra sometimiento es algo malo. Es algo como abuso. Dice, no, es que si yo me someto, tengo que dejar que mi marido abuse de mí. Pero de lo que Pablo está hablando. La palabra someter, ¿verdad?, en el griego es un término militar, ¿verdad?, que quiere decir bajo de o debajo de. Y este término militar, ¿verdad?, dice en el griego es uputazo, quiere decir, es un término de respeto. Está en el presente, ¿verdad? En el verbo es un verbo y es presente. Está en el presente y está continuo, que quiere decir que es un estilo de vida. Pero no quiere decir, hermanos, que la esposa se debe de sujetar a cualquier abuso. No es lo que Pablo está diciendo. ¿Se acuerdan cuando en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Perdón, en Génesis capítulo 2, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. En este capítulo, en este verso, vemos cómo cuando Dios hizo toda la creación, le llamó a todo bueno. Pero solamente había algo que no era bueno para Dios. Y eso era que el hombre no estuviera solo. La palabra ayuda es alguien que hace completo, ¿verdad?, a la otra parte. En este caso, la mujer vino a ser el complemento, vino a completar al hombre como un todo. El hombre sin la mujer le faltaba, estaba nada más a la mitad. Por eso a veces dicen, no, ya encontré a mi media naranja, ¿verdad? Es un dicho. Pero en realidad, hermanos, es lo que es. El hombre estaba falto, le faltaba. Entonces Dios le dio una ayuda para que el hombre pudiera realizar las cosas que no puede hacer por sí mismo.
Entonces, no se trata de valor. A veces la palabra sumisión, las mujeres la ven como que las están degradando, las están devaluando. Pero no se trata de valor, hermanos, sino se trata de respeto. Dios en su infinita sabiduría hizo que el hombre, o le dio al hombre más bien, la responsabilidad del hogar. Así es de que las hermanas, o la mujer, la esposa, someterse a su marido quiere decir respetar esa responsabilidad que Dios le dio al hombre como cabeza del hogar. No tiene nada que ver con el abuso, sino tiene que ver con responsabilidad. Entonces el marido es el responsable de la casa, del hogar, y la esposa debe de respetar esa responsabilidad que Dios le dio. Otra de las cosas, ¿verdad?, que vemos en las mujeres es que a veces dicen, no, pues es que mi marido no es muy, no, es que mi marido, usted no conoce a mi marido, hermano. Mi marido pues yo no me someto a él porque, pues como que, pues mi marido no sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero fíjense una cosa, Pablo le está diciendo a la mujer que se someta a su marido, sin importar si el marido es creyente o no es creyente. Este es un mandato para el matrimonio, no solamente para los cristianos, pero nosotros los cristianos, ¿verdad?, lo debemos de practicar mucho más que la gente que no conoce a Dios, porque sabemos que esto es lo que nos va a ayudar a mejorar esta sociedad. O a veces la mujer dice, bueno, si mi marido hace lo que yo quiero, entonces sí me voy a sujetar a él, ¿verdad? Pero si no hace lo que yo quiero, no me voy a sujetar a él. Eso no es sujeción, ¿verdad? Eso se llama manipulación. Cuando una mujer hace su voluntad, quiere decir que ella está actuando en sus propios términos. Y eso, hermanos, trae problemas al matrimonio. Y Satanás trabaja con esto. Satanás siempre le está poniendo palabras, no, mira, la sujeción es, ¿quieres que tu marido abuse de ti? Lo que Satanás quiere, hermanos, es ver caos en nuestra sociedad. Quiere ver caos en la familia. Quiere que las familias se separen, se aparten. Y no quiere que obedezcamos a Dios. Así es de que la responsabilidad número 1 de la esposa en el matrimonio es respetar la responsabilidad que Dios le dio a su marido como cabeza del hogar. Ahora vamos a ver el verso 23. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, hermanas, sumisión a su esposo quiere decir sumisión a Jesucristo. Si usted se somete a su esposo, si usted respeta esa responsabilidad que Dios le dio a su esposo, entonces usted está respetando la palabra de Dios. Se está sometiendo a Jesucristo, porque Él es el que dice que es como si fuera, así como Él es la cabeza de la iglesia, también Él es el esposo, la cabeza del hogar. Así es de que, hermanas, la relación que ustedes tengan con Jesucristo, la relación que ustedes tengan con Dios, va a ser en su hogar, se va a reflejar en su comportamiento o su actitud hacia su marido. Si usted respeta a su marido, quiere decir, ¿verdad?, que usted obedece a Dios, que tiene una buena relación con Jesucristo. Aunque eso no es todo, ¿verdad?, nuestra relación con Jesucristo, pero en el hogar eso es algo importantísimo, es algo esencial. Verso 25, ahora vamos con los esposos, ¿verdad? Vamos con los esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Muchos maridos creen que la prioridad que ellos tienen en su matrimonio es de sujetar a sus esposas, ¿verdad? Y hacen todo lo que pueden para que la esposa aprenda a sujetarse a él, lo aprenda a respetar. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Esa no es la prioridad del varón en el hogar. La prioridad número 1
del esposo en el hogar es de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es su prioridad en el hogar del marido. No de querer sujetar a su mujer, sino de amarla. Ahora, ¿cómo amó? ¿Cómo la debe de amar? ¿Mucho? ¿Muchísimo? ¿Muchísimo? Si Dios nos dejara a nosotros los varones, ¿verdad?, a que nosotros decidiéramos qué es mucho, pues yo creo que diríamos, no, pues ahí ya, para mí eso ya es mucho, ¿verdad? Ya te estoy amando y ya con que te dé de comer, ya es mucho. Tengo que trabajar para darte de comer, ya con eso es mucho. No, Dios nos dio una medida. Fíjense la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Cómo no nos puso palabras? Nos puso una medida. ¿Cuál es la medida? Como Cristo amó a la iglesia, así. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dice que dio su vida por ella, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a ver lo que Cristo hizo por la iglesia, hermanos, es algo, de verdad es algo increíble. Primero Él estaba con el Padre en el cielo, allá en el cielo, ¿verdad? Estaba en gloria con el Padre. Y fíjense lo que hizo. Dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que Él se despojó, estando con el Padre, ¿verdad? En Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todo fue creado para Él, ¿verdad? Y Él es el objetivo de todas las cosas. Dejó allá, hermanos, por venir a hacerse como un humano. Y vino aquí a esta tierra y ni siquiera llegó como un presidente o como un faraón o como un rey. Llegó como un hombre común y corriente. Aún nació, ni siquiera su nacimiento fue de lujo. Nació en un pesebre, en un establo. Ni siquiera nació en una familia de poder, en una familia rica. Nació en una familia pobre, un carpintero. Era hijo de un carpintero. Fíjense, hermanos, el amor que tenía Jesucristo por la iglesia, todo lo que hizo por Él. Bueno, dice Pablo que así, ¿verdad? Así como Él amó a la iglesia, así nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Entonces podemos deducir, hermanos, que el amor no es un sentimiento, como nuestra sociedad lo pone. Hay personas que les dicen a las mujeres, pues si ya no quieres a tu marido, que le dicen a los hombres, si ya no quieres a tu mujer, pues déjala, ¿verdad? Si ya no sientes en tu corazón quererla, pues déjala, ¿verdad? ¿Para qué vives con ella? Esta sociedad, hermanos, esta cultura se deja de llevar por los sentimientos. Por eso es que están aceptando matrimonios de homosexuales o lesbianas, porque se dejan llevar por los sentimientos, no se dejan llevar por la razón, por obediencia a Dios. El amor que menciona ahí Pablo es el amor agape, que es incondicional. Usted no puede decir, bueno, yo voy a amar a mi esposa solamente si ella me lava, me plancha, me hace de comer, ¿verdad? Y cuida a mis hijos, entonces sí la voy a amar. Y si trabaja. No, hermanos, aquí no está poniendo Pablo ninguna condición. Es una orden que nos da a nosotros los esposos de amar a nuestras esposas. Y nos está diciendo cómo hacerlo. Como Cristo amó a la iglesia. Y a veces pensamos que esto es injusto. Decimos, no, pues eso es injusto. ¿Cómo Dios quiere que ame a mi esposa como Él amó, como Cristo amó a la iglesia? Nosotros, hermanos, si usted se pone a pensar, si yo me pongo a pensar en nuestra vida personal, ¿ustedes creen que haya sido justo que Cristo nos amara de esa manera, que entregó su vida por nosotros? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que si nosotros que amamos a nuestras esposas solamente si ella se lo merece, ¿usted cree que usted merezca que Cristo lo ame y que haya muerto por usted, que haya dado su vida por usted, que haya derramado su sangre por usted? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no hay ni siquiera un ser humano
Ni un ser humano, ¿verdad? Que pueda decir, no, pues sí, yo sí merezco que Cristo haya muerto por mí. Así es de que ese es el amor, hermanos, que nosotros debemos de amar por nuestras esposas, con el amor que debemos de amar a nuestras esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver los siguientes versos. El 26 y el 27. Dice el verso 26, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La responsabilidad de nosotros los esposos, la manera que nosotros vamos una de las maneras que nosotros vamos a mostrar el amor a nuestras esposas es de que nosotros nos debemos de preocupar por ellas en su aspecto, en su crecimiento espiritual. Debemos de ayudar a nuestras esposas, ¿verdad?, que crezcan en su conocimiento de Jesucristo, que crezcan en su relación con Dios, que crezcan espiritualmente, ¿verdad? Debemos de preocuparnos por ellas y ver por ellas físicamente, espiritualmente y también materialmente. Aun cuando muchas esposas trabajan, y gracias a Dios, ¿verdad?, por aquellos esposos que tienen esposas que les ayudan trabajando. Es una bendición muy grande, hermanos, eso, muy grande. Pero la responsabilidad del hombre es de proveer por ellas. Así es de que no caigan en esa situación donde el cheque de la esposa es la que cubre todos los gastos de la casa. Y lo que trae el hombre nada más es para pagar la luz, ¿verdad? O para pagar el teléfono. No, hermanos, la responsabilidad de nosotros es ver por nuestras familias, ¿verdad?, en todos los aspectos. Y aun cuando su esposa que trabaje, que sea eso, ¿verdad?, una ayuda al hogar, una ayuda a la familia. Entonces la responsabilidad de uno es de ver por ellas y ayudarlas a que crezcan espiritualmente y también cubrir todas sus demás necesidades, ¿verdad? Vean, vamos a ver los siguientes versos del 28 al 30. Así es de que la meta del esposo, ¿verdad?, es de ayudar a su esposa a que crezca en su relación con Cristo. Vean del 29 al 30. El 28 al 30. En la misma manera, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Fíjense, hermanos, el amar a nuestras esposas de esta manera, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir cuando amamos a nuestras esposas de esta manera? Significa, ¿verdad?, que nos amamos a nosotros mismos. Cuando Dios dice que cuando Dios trajo al hombre y les dijo ahí en Génesis capítulo 2, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y vendrán ¿a qué? A ser una sola carne. El amor que nosotros tenemos por nuestras esposas es el amor que tenemos por nosotros mismos. Así es como lo ve Dios. Así es como Él lo ve. Quizás nosotros no lo veamos así, pero Dios lo ve así. Nosotros los varones, ¿verdad?, queremos cuidarnos. Cuando nos sentimos mal, pues vamos corriendo al doctor, ¿verdad?, para curarnos. O vamos a la iglesia con los hermanos de la iglesia para que oren por nosotros. No nos gusta tener frío, no nos gusta tener hambre, no nos gusta pasar hambre a nosotros. Bueno, pues así como nosotros nos amamos, ¿verdad?, y aun cuando a veces no merecemos, ¿verdad?, no merecemos todos estos cuidados a nosotros mismos, de esa manera nosotros debemos de amar a nuestras esposas, como si fuéramos nosotros mismos. Así de que debemos de ver por ellas, ¿verdad?, y asegurarnos que tengan todo lo que ellas lo que necesitan. Nosotros nos queremos proteger de cualquier peligro. Bueno, pues también nosotros debemos de poner primero a nuestras esposas, ¿verdad?, y protegerlas. La unidad entre el esposo y la esposa, ¿verdad?, es la unión más importante de la familia. Vean el verso 31 al 33.
verso 31 al 33. Dice así. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y aquí es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que este Pablo menciona el capítulo 2 de Génesis. Esto es un ministerio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa, así como Cristo mismo amó a la iglesia. Nosotros vemos en Revelación, ¿verdad? En el libro de Revelación, dice que cuando Cristo venga, viene ¿por qué? Viene por su desposada, viene por su iglesia. Entonces, Pablo hace una conexión entre la iglesia, ¿verdad? Y el esposo, entre la iglesia y Cristo, y el esposo y la esposa. Por eso es de que nosotros en nuestra relación con nuestras esposas también debemos de reflejar, ¿verdad?, la unidad entre Cristo y la iglesia. Lo mismo para nosotros los esposos. Nuestra relación, la manera que nosotros tratemos a nuestra esposa, ¿verdad?, va a reflejar qué tipo de relación tenemos con Dios o con Jesucristo. Hermanos, en esta mañana le estaba diciendo a una hermana, ¿verdad?, que el lugar más difícil de mostrar nuestra cristianidad es en el hogar. Es el más difícil. Es el más difícil para la esposa y es el más difícil para el esposo. Porque en el hogar no tenemos que pretender. Aquí venimos a la iglesia, ¿verdad?, y traemos nuestra Biblia y todo, y nos vemos muy, muy santos, muy guapos, ¿verdad?, muy bonitas. Pero en realidad, aquí es bien fácil de comportarnos como cristianos. Pero en el hogar, hermanos, es el lugar más difícil para que nosotros demostremos, o más bien reflejemos a Jesucristo. Y Pablo en el verso 33, ¿verdad? En el verso 33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Así es de que si ustedes como esposos quieren reflejar la relación del Padre con el Hijo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, ame a su esposo, respete a su esposo, sujétese a su esposo como si estuviera sujeta a Cristo. Y usted, esposo, ame a su esposa como a sí mismo. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Pero luego en estos versos, en los siguientes versos, como estamos hablando de la familia, habla también de los hijos. Ahora entra a la relación, ¿verdad?, de los hijos que deben de tener con los padres. ¿Cuál es la responsabilidad número 1 para los hijos en el hogar? Verso 1 del capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. La obediencia, lo mismo de los hijos, ¿verdad? La obediencia a los padres es como obedecer a Dios. La palabra que usa este Pablo ahí, que es justo, es dikaion. El griego es dikaion, que quiere decir que es lo apropiado. Es lo apropiado. Así es de que cuando los hijos, es lo primero que nosotros le debemos de enseñar a nuestros hijos, es que respeten a sus padres. Es lo primero que deben ellos de aprender. ¿Por qué?